Hola, amores, soy Lady Daga y nuestro invitado de hoy es Juan Daniel. Tiene 21 años, estudia filosofía y puede que lo conozcáis del canal de Psicoblog porque hace unos meses hizo una entrevista ahí y hoy ha venido a mi canal a darnos a conocer su punto de vista. Hola, Juan Daniel. Hola a todo el mundo. Muchas gracias Bueno, aquí estamos por otra vez. estar aquí. ¿Qué tal? Pues aquí la verdad que aquí en Cádiz con bastante calor. Bastante. Estoy sudando. Bueno, vamos a intentar entretenernos y así no pensar mucho en el calor. Mm. Pues empezamos. Primero de todo, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Eres psicópata o eres sociópata? Sí, eso puede ser la pregunta porque en el canal de Álvaro parece, en el título pone sociópata, que lo acordamos antes como para que la otra palabra sonaba, psicópata sonaba como mucho más fuerte y tal. Y quisimos poner eso como rollo L, pensó como más rollo clickbait. Y ya luego en la entrevista, si yo no recuerdo mal, quizás no lo dije y es como efecto Mandela. Pero creo que en la entrevista sí dije que en realidad lo que Sí. más acercaría sería psicopatía, aunque en realidad el nombre técnico psicológico sea el trastorno antisocial de la personalidad. Pero realmente sí, sería la psicopatía lo que más me definiría. Ujú. ¿Y por qué te expones? ¿Cuál es tu objetivo a la hora de realizar entrevistas? Bueno, realmente objetivo no hay ninguno, como decirlo, premeditado, sino más la consecuencia. Era que cuando a mí me vino más ya de antes había visto ciertas entrevistas, pero como que quizá todo el mundo, pues por ver y ya está, aunque sí me sentía quizá identificado antes de ir al terapeuta, pero bueno, como casi todo el mundo quizá en algún momento se puede sentir identificado conmigo y no le tiene por qué ocurrir lo mismo que a mí. el, Fue ya después de eso ver que el contenido que había en Internet, mmm, ¿cómo decirlo? Sí podía enseñar una cierta parte, pero realmente como yo lo vivía, como lo experimentaba yo y los problemas que me ha acarreado, para nada se estaban viendo representados en, en la plataforma. Quizá en inglés sí se puede encontrar algo, en algún blog y tal, de gente que tenía mala experiencia parecida a la mía, Ujú. pero realmente no existía. Y dije, pues si no lo hay y tampoco me cobra Noemí por hacer esto, pues prefiero hacerlo yo. Y aparte también, bueno, si va yendo a un lado, va yendo a otro, no sé cuánto, quizás puede hacer un cierto desestigma, es que no desestigma, sino simplemente que si alguien es gilipollas, le trate te quita aparte de él, sea lo que le ocurra, da igual lo que le ocurra. Pero al fin y al cabo sí quita un poco de mito, sobre todo pues, de las películas, de las series, que se alejan, a veces sí es verdad, pero a veces se alejan de cojones. Ujú. Sí, claro, porque en las redes como que tenemos el punto de vista de las víctimas, ¿no? De las personas que hemos Mm, sufrido a manos de alguien así, pero sí que es verdad que nos faltan testimonios de personas que sean así para sí. poder conocer realmente todas las partes. ¿Y por qué has querido hacer la entrevista aquí en mi canal en lugar de repetir en el de Álvaro? Bueno, simplemente porque no volví a hablar con Álvaro, ni, vamos, ni yo con él, ni él conmigo. No se ha vuelto a repetir, yo contacté con él y ya si se hacía una segunda o no, lo dejé un poco en si ocurría, pero que tampoco ni por parte mía ni suya, quizá él estaba ocupado o que yo Ujú, hablé con él después de la entrevista y me tiré creo que 2 o 3 horas hablando más con él después y me cayó muy bien, pero quizá por su agenda y yo por mi desinterés general ante muchas cosas, no he contactado con él. ujú. Vale. ¿Y ha cambiado alguna cosa en tu vida desde que hiciste la primera entrevista ahora? Bueno, no creo que haya cambiado nada en los hechos, pero sí en mí, en el hecho de que una vez que ya te dan un diagnóstico, lo asumes y empiezas a darte cuenta de otras cosas que hablaremos aparte que suelen ser naturales en el caso en el TAP, en la psicopatía, que al final sueles cojear de otras patas. em, Todo tiene más sentido, es mucho más fácil entender lo que te está ocurriendo, aunque sí puedes tener una cierta crisis existencial, tampoco muy, 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 muy grande, pero sí que es verdad que te das cuenta de que
bueno, que las expectativas al futuro o que lo que queda a lo largo de los años, mucho trabajo de terapia con la familia y con los amigos, y que bueno, pues te das cuenta de que la puta realidad a veces es un poco más fría, pero bueno, igualmente lo único que ha cambiado es eso, que quizás sí he detectado más eh, otro trastorno y otros rasgos más negativos, pero vaya, nada más que pulimentarlo ya cimentado. ¿Y cuáles son estos otros rasgos de los que te estás dando cuenta? Sí, bueno, hablando con mi terapeuta, tampoco le echamos muchas cuentas al hecho de si algunos han llegado a convertirse en un trastorno como tal, porque están como ya ahí, algunos sí podría quizá con el futuro, si me doy cuenta de que se han convertido en trastornos conforme al tiempo, o si he conseguido redimirlos a tiempo, pero principalmente de solamente rasgos, tengo rasgos de casi bastante del clúster, de como que hay tres tipos ¿no? de trastorno de la personalidad, del medio. Del B. Tengo tantos rasgos de esquizoide, narcisista, límite, en, aunque parezca incompatible límite con el TAP, y paranoide. Ujú. Pero el Bueno, resto de claro rasgos. que Ya, rasgos, todos podemos tener rasgos de algún trastorno y eso no sí. significa tampoco que vayas a tener ese trastorno, sino que, bueno, Claro, pero estos eran rasgos, no eran rasgos que tú dices pinceladas. No, no, por ejemplo, en mayor o menor medida los noto en mi día a día. Por ejemplo, la paranoia que se puede juntar con mi otro trastorno, que es un trastorno de conducta alimenticia. Realmente tú sientes la paranoia, que ¿en no es qué lo mismo sentido? a que te entre paranoia. Esto, por ejemplo, Ángel Martín, que él sí ha tenido un ataque más psicótico, más estrambótico, más fuerte, lo ha vivido más, pero realmente te quedas quizá algún tipo de complot o de teoría o de idea que quizás en parte lleve razón, incluso hasta la realidad te la asume, pero realmente es una idea bastante que has inferido algo muy por la cara. Rollo, él ha mirado a no sé quién, entonces de ahí pues ha pensado mal de mí, ¿no? Rollo esto, ¿no? Que realmente podría ser o no, pero claro, lo vives como muy real. Es decir, tu mente ya ha dado por hecho que eso ha ocurrido. Lo que pasa es que tú te das cuenta de que realmente no ha ocurrido y te intentas como luchar ante ello. Pero en algunos momentos, aun tú sabiendo que lo que estás pensando es mentira, allí hablando con un colega, estábamos hablando y se lo solté, me miró, le miré y le dije, ¿sabes? En plan, yo mismo no te das cuenta de que hasta verbalmente lo llegas a decir. Aunque en última instancia no lo pienses, es eso, una Como paranoia. que desconfías de tus amigos. No, de mis amigos no desconfío en absoluto. Digo que pongo un ejemplo de que me refiero de que él se da cuenta de que ya se me está yendo la olla, como decimos con mi colega, se me está yendo la pinza un poco. Entonces él me mira en plan, oye, se te acaba de colar. Y digo yo, sí, sí, la verdad que sí. ¿Y con qué Y ya frecuencia te pasa esto? bastante a menudo, la verdad. Creo que bastante a menudo. Depende también de si la realidad me es más favorable o no. O sea, si ocurren todos los detonantes que hacen que me entre en paranoia de traumas más anteriores, entonces sí es más fácil que, por ejemplo, en estos meses que he estado viviendo en Granada, he pasado 2 meses de notar que se te degrada la mente a niveles, no solamente ahí, sino en muchos niveles se te degrada y se te está yendo poco a poco y tú realmente no tienes control de ellos, como alguien que quizá tiene estreñimiento y dile, no cagues, no, se va a cagar encima igualmente, ¿sabes? Por mucho que él piense, no quiero cagarme encima, se va a acabar cagando encima seguramente. No sé si entiende la metáfora un poco así, pero Ujú. más o menos. ¿Y tienes alguna herramienta para cuando te pasa esto? ¿Alguna manera de gestionarlo? Depende. Normalmente o estoy con Neuron o es que también depende de la gravedad. O sea, si me ocurre algo más soft que me di cuenta de que más suavito, de que me estoy dando cuenta de que me está ocurriendo y tal, normalmente, pues bueno, pues me pongo a dar vueltas erráticos por la casa hasta que espero que se pase. Y la verdad que espero que se pase y ya está, no tiene mucho más. Quizás me Ujú. encierro o quizás me encierro a que nadie me hable, que nadie me tal. eh, como mucho me fumo un cigarro, pero espero.
y ya está. Y ya cuando noto que se me ya más o menos, ya tengo yo el control, aunque sigue yendo en modo residual, de quizás si me echo un cigarro, me echo un canutillo, hablo con mis padres, hablo con un amigo. Pero antes de eso, no se habla con nadie, la verdad. Mejor no interactuar. Sí, porque si ya me dices que lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando es mentira, también en el resto de rasgos, como quizás no tengo ningún interés en hacer algo por la parte esquizoide, o me estás tocando el ego, o cosas así, en ese momento yo mismo me puedo dar cuenta que esa reacción no es buena, pero no puedo evitarla, así que mucho mejor en ese momento no me toquen los huevos y ya luego lo hablamos, a que me toquen los huevos, al final yo explote y eso sea una gilipollez. Ujú. Bueno, bien, es una manera de Mm. gestionarlo, que todos tienen que ser conscientes, ¿no? Tanto tú como los demás de la Sí, situación, para tú tranquilizarte y los demás para no tocar los huevos. ahí está, literal. ¿Y tienes algún otro rasgo o algún otro trastorno que no hayas comentado? Bueno, sí, comentarte que tengo el otro que me ha detectado más recientemente, aunque ya tanto como familiares, amigos, hasta mi propia terapeuta, no me lo había dicho, depende de cuál iba a ser mi reacción, pero al final tengo un trastorno de conducta alimenticia que se dice no identificado, porque no llega a ser anorexia, tampoco llega a ser bulimia, tampoco muy, muy grave en el sentido de la degradación mental hasta donde ha llegado, aún ha sido un diagnóstico más precoz y más o menos no voy a acabar internado en ningún hospital, ni aún tengo que ir a ningún tipo de asociación de comederos que se llaman para aprender de nuevo a comer. Es un poco una mezclilla entre algunas y aparte lo vivo de manera distinta quizás por el hecho de la psicopatía. Que quieras que no, todo viene casi dado, viene emanado de ahí, el núcleo, entonces quieras que no un poco de diferencia va a tener. Pero sí, es como, para entendernos así coloquialmente, es como una mezcla entre anorexia y bulimia nerviosa. ¿Y crees que podría ser una conducta autodestructiva por el hecho de tu trastorno, por ser Claro, 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 antisocial? viene dado principalmente, aparte, pues yo creo que todo el mundo que tiene anorexia o bulimia o el no identificado o cualquier tipo de trastorno que te lleva a tener más delgadez quizás, o hasta incluso la vigorexia y otros más, que bueno, notas un cambio de estar más, no estaba gordo, pero sí estaba gordito, adelgaza y te das cuenta de que el trato es distinto, de que ligas más, de que todo eso, y a eso le juntas, ya que mi propio cuerpo, al no poder ¿cómo decirlo? En provocar emociones intensas, no puede tener emociones intensas más allá de la ira, la frustración y el deseo sexual, el resto son muy planas. Entonces, aunque sean planas, tu propio cuerpo sigue pidiéndotela. Entonces, claro, si no se la das por las buenas, se la das por las malas. Y en mi caso, pues le gustó el hecho de adelgazar, de verte más delgado, de vomitar, de esa sensación de cansancio que te da, que no es cansancio de estar fumado, cansancio del día siguiente de resaca, ese cansancio de que te falta energía. También es verdad que al tampoco disfrutar con mucha intensidad con la comida, poco a poco como casi he dejado de sentir hambre, Ujú. entonces, no siento hambre prácticamente en ningún momento, a no ser que sea, yo qué sé, en algún momento que me he tirado prácticamente 2 días sin comer o una semana comiendo muy poco, y ahí ya sí noto hambre. Si no, lo que noto es falta de energía ya. Ujú. Pero viene eso, de dado, sí, claro, de una conducta autodestructiva para al menos que el cuerpo, ya que no le dan nada, al menos que sienta algo intenso, aunque sea negativo. ¿Y crees que supone alguna ventaja tener alguno de los trastornos que tienes? ¿Crees que te beneficia en Realmente algún aspecto de la vida o son todo inconvenientes? creo que todos son inconvenientes, menos algunas características de la psicopatía, por ejemplo, a la falta de empatía. Sí, sí que quizá un poco de empatía, o sea, el equilibrio perfecto sería no más que un poquito de empatía, pero el tener la falta de empatía, quieras que no, si aunque parezca incongruente o incoherente, quieras que no, hay ciertas decisiones y todos sabemos que con nuestros cercanos, amigos o cosas así, que por el hecho de que nos da reparo hacerlo, ¿no? Nos hace sentir mal o culpable, quizás,
Yo no lo sé, no lo siento, hablo de lo que hablo con mis amigos y mis familiares. No, pero sí que noto que hay ciertas decisiones que son más duras de tomar y que alguna gente no llega a tomarlas porque luego pueden llegar a sentirse culpable o porque no siempre vas a ser el bueno de la película. Pues en ese momento sí que es verdad que no tiene ¿cómo decirlo? Como un Mm, freno, ¿no? claro, como ese freno, no sé, esa valla a hacerlo, ya que no te va a afectar. Y aparte, aunque la culpa y arrepentimiento sí tiene más desventajas que ventajas, por el hecho de, por ejemplo, si me da fatal si me da fatal aprender cosas, ya que no aprendo, no es como los perritos que cuando se portan mal, ¿no? Pues le da una recompensa negativa, se portan bien, recompensa positiva. A mí la recompensa negativa nunca me viene. Es verdad que la positiva tampoco, pero sí, positiva sí puede venir, negativa no. Entonces aprender es complicado. Pero sí que es verdad que no sentir culpa y arrepentimiento, creo que por lo general, por lo que veo de personas como ustedes, creo que sí es una ventaja, la verdad. Eso sí. Pero el resto es una putada comer con un pino. Y a nivel de aprendizaje, ¿crees que en el cole lo tuviste más difícil para estudiar que las personas neurotípicas? Claro, claro, claro. Pero yo creo que bastante bien. O sea, todo lo que veía a mi alrededor me parece completamente ilógico. O sea, muchas decisiones, muchos pensamientos me parecían completamente irracionales. Todo prácticamente, te diría el 90 y pico por ciento era como ir al instituto, hasta incluso hasta una vez hablar con mis padres o con personas que me juntaba y amigos y tal. Hablar con ellos para mí era, o sea, realmente me tenía que poner el enchufe de que estaba fuera, entonces dentro de esa regla, pues sí entendía, evidentemente entiendo por qué uno hace una cosa, uno hace otra, pero a mi experiencia de cómo yo lo veo de mi perspectiva realmente, completamente irracional e ilógico, muchas de las acciones que ocurrían alrededor. Sí. Y aparte de eso, no hablaba también te digo, sufría acoso escolar, así que tampoco hablaba Ujú. con nadie más allá de un amigo que hice en un momento, pero tampoco no hablaba con nadie. Y esto sería más como a nivel social, ¿no? A la hora de entender a la gente. Mm. Pero, ¿y a la hora de estudiar, tú crees que eras buen estudiante? O sea, realmente como si ponemos buen estudiante como aquella persona que tiene esa ética de ponerse a estudiar, De ¿no? de empollar para esforzarse, sacar de buenas empollar, no, notas. en absoluto, en absoluto. He vivido de rentas hasta que llegué a la universidad. Ahí te has dado cuenta de que no puedes vivir tanta renta y ahí sí me he puesto a estudiar un poco más. Pero hasta ese momento no. Ninguna ética de estudio, vaya, 0%. Nada. En ese aspecto me la estudiante. Luego en la clase nunca la he liado mucho, le cayó bien a casi todos los profesores. Todos los profesores tienen un buen recuerdo, muy buen recuerdo de mí y la gran mayoría se acuerdan de mí, que se acuerden de ti, que encima es bueno, ¿no? ¿Te consideras buena persona? Yo a mis amigos les tengo a mucha gente que conozco, tengo como la broma de decir que yo no soy una buena persona. Tampoco una mala, pero no soy una buena persona. Pero Neutral. realmente, si tuviese que ser objetivo, la verdad que le pongo mucho esfuerzo en la personalidad, en la imagen y tal, y a efectos prácticos, creo que sí soy no soy, yo qué sé. He tenido familiares que para mí sí son buenas personas, como decirlo, que lo podían decir ellos mismos y decirlo con toda la boca llena, ¿no? Yo lo puedo decir con la boca un pelín chiquitita, quizás, pero sí me consideraría una buena persona a grandes rasgos. De hecho, vamos, me cuesta la salud mental muchas veces hacerlo, así que qué coño, sí, sí. Me consideraría más o menos buena persona. ¿Y qué es lo que hace que te consideres buena persona y no mala? A diferencia de otros psicópatas que, bueno, Mm, suponemos que los psicópatas son malas personas, que putean a los demás, que se mm, divierten cuando hacen daño. ¿Tú no sí. haces nada de esto? A ver, me refiero más allá de una persona corriente que pueda hacer alguna putada a sus colegas o algún pone incómodo o alguna cosilla más allá, así más particular mía, no disfruto. Es algo que realmente me hace gracia porque, claro, si nosotros no tenemos un sentido me refiero sentido
de sentir de moralidad. Eso hace que tanto como los actos buenos como malos nos den igual, es decir, los buenos y los malos. Yo creo que es más parte de la conducta y puede tener otro tipo de trastornos asociados o más impulsividad, menos impulsividad, pero realmente es más conducta. Yo no disfruto, no es que no disfrute, es que el mero hecho de pensarlo me daría mucha pereza, porque luego tendría unas consecuencias, luego a esa persona, si coño, si le tienes un mínimo de afecto, ¿qué coño? ¿Con qué cara luego de haberle hecho cierto daño, luego vas a querer pretenderse su colega, ¿sabes? O sea, no tiene ningún sentido. Por esa parte no me considero una buena persona porque dentro de lo que creo que se entiende por moralidad y bajo ese tipo de normas, esas reglas, creo que plan concuerda o intento que concuerde lo máximo posible. O sea, cualquier persona que ahora mismo es que no ha llegado, de hecho va a venir un colega después y vamos, que puede saber lo que es verdad, que quizás dentro de mi mente o comentarios que puedo hacer en la intimidad o cosas que piense o cosas que se me vengan, yo qué sé, pensamientos, pues es verdad que algunos son más fuertes que otros, pero nada más que por el hecho de que si tiene esa falta de empatía, todos llegaríamos a pensar en eso, de que los ves de la misma manera que otro pensamiento. Pero, por ejemplo, vaya, yo hablo bastante, o sea, de la única cosa que me puedo sentir más orgulloso es que soy vegano, vaya, y me gusta que flipan los animales. Un momento, vamos a hacer una cosa porque se Sí. me va a acabar el tiempo y me está avisando 5 minutos. Acabo esta reunión y inicio otra, ¿vale? Porque Perfecto. me deja hacer solo de 40 minutos. Entonces, Sí. finalizo esta y tendré que esperar un par de minutos o así y iniciamos otra, seguimos por donde vamos. Perfecto. Vale, hasta ahora. De paso, me hago uno. Vale, pues seguimos. Vale, entonces podríamos decir que con los años has ido desarrollando la habilidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Sí, pero no creo que haya sido por un proceso, aparte de que eso lo hace quizá a mis padres, pero en parte también a por reflexión teórica. Me interesó la filosofía, estudio filosofía a día de hoy y creo que me ha ayudado en parte, mis padres me han dado quizás ciertas intuiciones que ya tenía o pensamientos anteriores que tenía más grabados y a partir de ahí he ido tirando del hilo, informándome y tal, igual que otras áreas y campos de la filosofía, ¿no? Pero también el de la moral y claro, creo que ser coherente es una de las cosas que más importantes, porque si no eres coherente con lo que dices y piensas y eres un poco cabra loca que no te importa nada, puede llegar alguien con mucho mejor criterio que esa persona, que está actuando, yo creo que infantilmente, veríamos todo intuitivamente, en decir, mira, tú eres un completo subnormal o un completo gilipollas. Entonces, la verdad que si alguien me dijese que soy un carajote y llevara razón, porque llevaría razón, yo sabría que llevaría razón, me daría tanta rabia, ¿sabes? Que la verdad que actúo coherentemente. Por tu Entonces, ego. no, y también un poco porque ¿cómo decirlo? Sí, principalmente si es porque luego no me llega a salpicar. O sea, si Hakuna Matata vive y deja vivir y haces el menor daño posible a terceros, es más probable que ningún tercero luego te vaya a decir algo a ti. Y yo lo que mi objetivo principal es estar tranquilito. Y aparte también si me preocupan personas que están a mi alrededor. Entonces también eso es el cómo gestionar eso también es una reflexión. Hay gente que me importa y la quiero a mi manera, claro. ¿Y crees que si tus padres hubieran sido de otra manera y no te hubieran Mm. inculcado estos valores y esta coherencia, que hubieras sido pues más como el típico psicópata del que Sí. estás intentando diferenciarte? Sí, sí, no puedo estar al 100% seguro tampoco, porque son de estas cosas que no puedes saber al 100%. Pero sí lo puedo decir porque es bastante razonable pensarlo, la verdad. Y ya no solamente en mis padres, también en mi contexto.
que dentro de que sufrí acoso escolar y todo eso, no llega a haber tiros y violencia delante mía. O no vi drogas delante mía, muy joven también, estaba muy chiquitito. Entonces, quieras que no, todas esas cosas influyen bastante a que luego, más tarde, se te queden de manera residual. Al fin y al cabo, no, si no has generado, o sea, si no has generado tampoco un beneficio por, digamos que, la violencia física o por hacer daño, si no te lo han inculcado, no lo has visto, no ha estado alrededor tuya, y de hecho te das cuenta de que eso al final lo que trae es más miedo, de que no sirve para una cosa, al fin y al cabo, pues te das cuenta de manera vivida de que a día de hoy pues no tienes ese interés. Si hubiese vivido de chico con armas por todas partes, en tu padre, yo qué sé, está en el narcotráfico y todo lo que ves a tu alrededor es prácticamente una película de verdad, pues sí que es verdad que tienen de manera más natural que haya un arma. Yo no lo veo natural con, yo sé, con 16 años, porque principalmente nunca he visto un arma ni se me haya puesto alrededor y siempre se me haya puesto que era horrible. Entonces, claro, pues se te queda como, no tiene ni el interés en ello. Ujú. ¿Y a partir de qué edad empezaste a notar que no eras como los demás? Creo que lo he sentido siempre, que no, que no era como los demás, o que al menos no es que no fuera como los demás, sino que no pensaba igual que los demás o no percibía las cosas igual que los demás. Lo que pasa es que la diferencia no la veía muy abismal, pero sí que a partir de los 17, 18, 19, más o menos, hace esos 2 o 3 años, sí empecé a notar un cambio más sustancial. Y pensando sobre todo en una de las cosas que me daba cuenta de los demás, es que ellos se sentían fatal por lo que habían hecho de adolescencia, no solamente cosas malas, sino que se avergonzaban de cosas que le había pasado, que decían, ¡buah! Ni yo de antes era un gilipollas. Y yo lo pensaba y digo, creo que ni sabe, ni yo de 14 años sea un subnormal. Era pues más infantil, pues no le faltaba calle a la hora de pensar en la vida, pero tampoco lo veo como un gilipollas, ni tampoco me arrepiento de nada en específico. Sí puedo pensar que algo quizás pues, fue un error, tal. Ya tirando del hilo de ahí, me di cuenta que, digo, coño, yo no me arrepiento de nada. Pues ¿Y ya de ahí tampoco tiré te empezando, claro, avergüenzas? no, no, no. Y No es que no recuerdo haber hecho nada, o sea, si ha ocurrido algo que ha sido vergonzante, pero no ha sido por culpa mía de manera directa, entonces no me da vergüenza sino rabia. Entonces lo recuerdo con rabia, pero vergüenza como tal, no, porque yo no hago nada de manera voluntaria que me vaya a causar eso. No tiene sentido. ¿Y sufres por alguna cosa? Claro, creo que el sufrimiento se siente de otra manera, ya que igual que no sientes, tienes aplanamiento de que no sientes tristeza, tampoco alegría, ni nada de eso, es verdad que no es un sufrimiento como puedo yo creer que tengo amigos que tienen depresión y trastornos depresivos y lo viven bastante el sentirse muy tristes o muy culpables de ciertas acciones suyas. Claro, yo eso tampoco lo vivo. Entonces realmente no es un sufrimiento, digamos, más tarde un sufrimiento más como decirlo, de darte cuenta de que no tienes el control de tu mente muchas veces. De que por mucho que me ponga delante de la comida, por ejemplo, ayer que iba a quedar en casa de un colega a las 11 y era las 9 menos 20, ya me estaba yo planificando que tenía que irme a cenar, tal, y no sé cuánto, y al final acabamos llegando casi a las 12. Y ya ahí tenía la presión de mis colegas y me ayudaron en que había ciertos procesos en los que digo, abre tú la tapa de la comida porque no puedo hacerlo yo, pero si hubiera estado solo no, hubiera comido directamente o me hubiera comido un trozo de pan o lo mínimo para poder tener la energía suficiente para no caerme al suelo, vaya. O sea, no hubiera tenido... Entonces sí tienes ese sufrimiento más físico, más que al tener tanta conciencia, cuando la pierdes es muy fácil darte cuenta. Pero claro, recobrarla no es tan fácil, a veces no puedes directamente, tienes que hacerte una bolita en un lado y esperar un ratito. ¿Y te has esforzado por encajar con los demás a lo largo de tu vida? Claro, en,
durante quizás más la adolescencia, hasta los 16 o tal, no. Tenía un colega y quedaba con cierta gente, pero siendo sincero, era más por el hecho de no quedarte en tu puta casa o hablar con alguien, más que por un sentimiento más de fraternidad. Aunque sí Ujú. con algunas personas de ese grupo, una o dos personas, sí a día de hoy me parecen grandes personas y hablo con ellas, ya han sido amigos. Pero para que llegues a ser amigo o que yo lo sienta como un colega, tiene que haber un proceso grande de tiempo y unas condiciones muy particulares que nos han dado, desafortunadamente. Oye, no todos podemos ser amigos de todo el mundo. Pero en aquella época no, iba a mi bola, a mis cosas, leía, jugaba y a mi bola sin ninguna alegría, pero tampoco ninguna preocupación, ni tristeza. Simplemente pues como prácticamente como vemos en tercera persona los Sims, al Sim Ujú. que le mandas a hacer cosas, pues un poco así. Ya luego, después cuando ya vi los beneficios de hablar con gente, de que te escucharan, que no tuvieses ese prejuicio contigo, que de verdad se les viera una intención genuina que querían estar contigo, más allá de los gustos y tal, sino interesándose en la persona en sí, ahí sí que le di ciertos beneficios, intenté más adaptarme y ya ahí empecé a notar que aunque no se me daba mal, no se me da mal hablar con gente, no tengo ningún problema en hablar con nadie, soy camaleónico, puedo estar en cualquier lugar y realmente puedo defenderte cualquier ida en cualquier momento, aunque siempre me mantengo siendo yo. Pero bueno, tener esa habilidad para en algunos momentos salir del paso, porque en todo nos ha pasado que tenemos que salir del paso en algunos momentos, eso no tengo ningún problema. Luego viene la carga emocional de después. Que claro, tú puedes hacerlo, lo hago, pero luego tienes el daño después, de que, bueno, estás más cabreado, se te quita el hambre, los pensamientos, los que son rasgos empiezan a florecer con mucha más facilidad, y vas degradándote poco a poco hasta que, como en mis ciclos de acabar muy mal físicamente, recuperarme, acabar muy mal físicamente y así continuamente. Esto es un poco parecido a lo que le pasa a la gente autista, ¿no? Cuando hace masking, que hacer masking es fingir que eres normal y sí que Sí, pueden hacerlo, pero luego dicen que se sienten muy cansados. Sería como esto, te cansan cansa. mucho. Cansa y tiene la cabeza después como un tiesto, o sea, vamos, ni fumándome 500 canutos me serían como esa cabeza que la tienes que no puedes más, y claro, no puedes más y estás mucho más abierto que cualquier estímulo que antes era negativo, que no me lo llevabas bien, ahora a la mínima, no digo que salte a alguien, sino que ya a la mínima te pones más apático, a la mínima empiezas a generarle más desinterés por las cosas, ya llega un punto de, yo qué sé, de que te lleva una hora y media mirando la pared o mirando la nada porque absolutamente nada te genera ningún tipo de estímulo, ni alegre, pero tampoco triste. Es como me quedo así y digo, como se me pase, se me pasará y podré volver a entrar en llamada con algún colega o tal. Claro, que ni me sale hablar, igual que ni me sale comer, ni me sale beber, es como si me creyera una planta prácticamente. Y te compensa el fingir que eres normal y luego sentirte así. Hombre, si existiera otra opción la elegiría muy a gusto, pero no queda otra. O sea, Bueno, no, estaría los la opción máximos. de ser un gilipollas. No, tampoco es ser un gilipollas, ojo, ¿eh? Yo tampoco, vamos a decirlo, yo entiendo que hay ciertas normas y ciertas pautas que tienes que seguir, igual que, porque es lógico y razonable pensar que si, en, por ejemplo, si jugásemos todos al parchís, sería una gilipollez que alguien quisiera empezar con el juego con las reglas de la OCA. Ahora, que alguien te la pudiera colar porque no has visto la ficha, porque tal o pascual, bueno, ahí ya entran otros. Pero al menos que todos tengamos el respeto por seguir las mismas reglas, es lo que hace que tenga gracia eso, si no, no lo hagas directamente, no juegues al parchís Ujú. o a la OCA. Sí hay cosas que sí seguiré haciendo, no creo que sea un completo gilipollas, sí serían más brutos a la hora de expresarlo, sería más como más shock o más, tampoco mucho más borde, porque sí que es verdad que me gusta ser agradable, o ser tranquilo. Mi tono de voz en realidad aquí, bueno, intento
que se tal, pero es un voz de voz muy, muy monótono, muy tranquilo, sin desviaciones, una voz bajita. Entonces tampoco es que de manera natural sea en borde. Pues bueno, una cosa entre agradable y simpático con serio y ya está. Pero evidentemente no, porque también entiendo que mi mirada, aunque aquí intente cambiarle y tal, estoy en mi casa y no me sale los huevos ponerme ahora, poner mucha máscara, pero sí que es verdad que yo entiendo que una persona que le mire fijamente así durante un rato, con un tono de voz completamente monótono, coño, hasta cuando yo veo vídeos en YouTube, quiero que el tío hable con un poco de musicalidad, porque si no me duermo, ¿sabes? Pues un poquito igual, ¿no? Hay cosas que son, yo creo que son de perogrullo, de sentido común que tienes que hacer. Pero sí hay otras que sí me las podría ahorrar, la verdad. Hay un montón de que sí pienso que me las podría ahorrar. Y compensa. Es que ni me hago la pregunta de que no hay otra opción es el aislamiento. Pero realmente el aislamiento y la soledad te degeneran mucho más rápido que lo social, realmente. Porque tengo ciertas parcelitas de mis amigos, mi familia, en ciertos grupos que puedo más o menos encajar y durante un tiempo puedo ir, echar un buen rato, echamos todo un buen rato y me vuelvo a mi casa contento, no contento, y no, he hecho un buen rato en vez de quedarme en mi puta casa sin hacer nada. Pero, o conoce a otra gente, está bien conocer historia de otra gente, paranoia que te cuenta. A mí me gusta un montón irme con gente que, yo que sé, que me dice, oye, ¿te vienes con nosotros por la calle? No sé quién eres, pero voy contigo. Y he hecho un buen rato. Pero compensa, es que no lo pienso, ¿para qué es eso? Porque he dicho al principio, no queda otra, no hay otra opción. ¿Y qué es lo que sientes al leer cuando, por ejemplo, en la entrevista que hiciste con Álvaro, supongo que te has pasado por los comentarios, que hay muchos? Sí, sí, Eh, sí, sí. ¿Qué sientes al leer los típicos comentarios de aléjense, es un monstruo, mi ex era igual y me destrozó la vida, no entrevisten a gente así, entrevisten a las víctimas, bla, bla, todo? ¿Qué sientes al leer estos comentarios? Por lo general me hacen gracia, porque los que suelen abundar más suelen ser los que ellos son más listos que mi terapeuta y mi psiquiatra y, y son mejores en analistas y pues bueno, se creen que el diagnóstico es erróneo porque ven que soy agradable y simpático. Luego lo están los otros que como que intentan encontrar como que, oh, no, ha mirado hacia arriba el minuto no sé cuánto y es, tío, que tengo unas vistas muy bonitas ahí desde mi casa, justamente desde aquí, y a veces miro porque, yo qué sé, mirar a la cámara es raro, y mirar a un lado también puedes vivir mirando la mirada y no tiene más misterio. Y los del ex y tal, lo puedo llegar a entender emocionalmente porque, un momento, no tengo saliva, lo puedo llegar a entender porque porque cuando se juntan las emociones, y ver a alguien que asocias a algo tan negativo y que ha vivido de manera tan, no sé, ¿no? Tan de cara a cara, ¿no? Que es como volver a encontrarte con tus miedos, ¿no? Pero realmente también lo que me hace gracia, no me hace gracia, sino que me parece curioso, es que creo que la mayoría de personas que están en estos canales son personas con, yo creo que con la mente abierta, que intentan, no sé, que intentan no juzgar, no juzgar, sino en, ¿cómo decirlo? En conocer de técnicas, ¿no? O para prevenir de ello, prevenir a otra gente y con buena intención, en que aparte yo creo que eso, ¿no? Que son gente abierta por lo general, pero es curioso como en otros casos, si una minoría o una mayoría, dice igual, hiciese mucho ruido y fuese mala, todos entenderíamos de manera muy razonable que no podemos hacer una generalización de todo el mundo. Porque si hiciese una generalización, te pondrían cualquier apelativo de, yo qué sé, de acabado en ista o en ófobo. Pero claro, cuando en otros casos sí te llega ¿cómo decirlo? A tu corazoncito, que es lógico que te llegue, porque coño, yo también, coño, con mi propia madre, y ella misma lo sabemos, que hay momentos en los que hay cosas que dice, que a mí me encienden de manera natural, pero ella entiende que eso es una reacción mía, que realmente, bueno, estoy encendido, que tiene que esperar un poco, o en ese momento sabe el código de palabras, que si me excedo de palabras no es porque me esté cediendo porque las pienso, sino porque mi manera en ese momento de gestionarlo es esa.
No me refiero a que no estoy prejuzgando en nada, sino que es verdad que cuando le tocan a uno eso es más complicado quitarse ese sesgo, esa generalización con todo. Y además que, siendo sincero, si utilizásemos ese argumento objetivo y pueden estar los datos, los podéis buscar, que la gran mayoría de personas con trastorno antisocial no cometen ningún tipo de crímenes, la gran mayoría, mientras que la otra minoría sí. Ujú. Por otra parte, yo puedo pensar que ustedes, que no sufrís trastorno antisocial, sois más proclives a cometer crímenes. ¿Acaso yo pensaría, estando en minoría, diciendo, no, no me voy a juntar con este tipo de gente porque tal? No, es una estupidez pensar en eso, aun teniendo los datos objetivos. Es una metáfora a lo que me quiero referir, creo que se Ujú. entiende, ¿no? Yo lo entiendo, lo entiendo que pueda, eso, venir pesadillas del pasado, pero al fin y al cabo es entender que igual que tiene su parte negativa, que hay personas que lo pueden gestionar de manera negativa para con terceros, también puede haber gente que lo lleve bien, realmente, puede haber gente que lo lleve bien y no tenga ningún problema ni con terceros ni con nadie, e incluso personas como yo, y he conocido casos más, he hablado con algún chiquillo más grave que al fin y al cabo, al final nos vemos perjudicados nosotros en cierta parte. Esto que acabas de decir, que os perjudicáis más a vosotros, ¿puedes poner algún ejemplo? A mí lo que me ve más perjudicado es que realmente lo que te mueve a hacer una cosa u otra es y soy sincero aquí, es un razonamiento muchas veces lógico, razonado, que tiene sentido, que te viene a sentido común, pero realmente no lo estás sintiendo como algo que te apetezca hacer, como algo que te apetezca. A todos nos ha pasado, coño, que no nos ha pasado de chicos que no teníamos ganas de ir a la comida familiar e íbamos con pocas ganas, pero sabíamos que teníamos que ir, que era algo que teníamos que hacer, lo veíamos como algo positivo, pero coño, siendo honestos, no teníamos ganas de ir a la comida familiar, ¿sabes? Pues ese sentimiento realmente viene dado muchas veces y luego te vienen muchas cosas que sabrías que podrías hacer, no digo de daño ninguno, pero un comentario pues contestar más borde o quizás en algún momento sí que sabes que puedes humillar a esa persona delante de todo el mundo y no lo haces, te comes el comentario negativo a ti y dices tú, bueno, no voy a hacer yo lo mismo a él porque sería ponerme en el mismo nivel, al final nos veríamos los dos perjudicados y es mucho mejor. Siendo objetivo, que si va a salir, mejor que salga una persona perjudica a dos. Y si esa una soy yo, pues picha, una vez te toca a ti, otra vez no, ¿sabes? Entonces, sí que hay ciertas cosas que las vives como que tienes que hacerlas, te joden, las vivas como que te joden. Y claro, evidentemente es negativo y muchas el trastorno de conducta alimenticia también ha venido dado en parte por de la plenitud de emociones. En parte me cuesta estudiar ya de verdad, de una manera que puedo tener como hasta ciertos ataques de pánico y tal para estudiar y tardan mucho en estudiar porque tengo todo este lastre. Yo qué sé, no, se me ocurren más ejemplos. Pero, por ejemplo, tengo temporadas en las que tengo que encerrarme en un sitio y si tengo que ir al médico no puedo ir al médico y si tengo que hablar con gente no hablo con gente porque estoy ya totalmente ido. Y alguien tiene como casi que venir a un colega venía a rescatarme o como hace poco me tiene que venir prematuramente a lo que tenía esperado venir con mis padres porque no podía hacer, perdías el control. Y eso, queramos o no, es muy desagradable vivirlo a cualquiera. Te sientes realmente como eso, ¿no? Estuvieron, se me está pirando, ¿sabes? Y lo estás viviendo todo pensando, digo, totalmente consciente, pero no puedes hacer nada. Entonces, esa parte sí es el sufrimiento que yo digo. Que siendo honesto, luego en mi día a día ahora quedo con un colega y ahora mismo, por ejemplo, esta temporada estoy más o menos bien y no lo vivo como mucha gente con esa intensidad de mal. Pero sí hay temporadas quizás 2, 3, 4 meses o años que sí ha sido malo el sentimiento continuo. Y aparte que vivo como a las personas que han tenido ansiedad ahora mismo que me escuchen, saben cuáles son los sentimientos físicos. Yo vivo con ellos prácticamente desde que me despierto hasta que me acuesto, casi muchos días. O sea, hay días que me despierto llorando por la cara. Yo no lloro porque no siento tristeza. Yo no lloro por tristeza, no debería llorar por sentido común, pero tu propio cuerpo, pues por liberar, pues porque mi madre es muy, muy de llorar, muy emocional, por lo habré visto de pequeño, lo que sea,
quizá mañana es que me levanto llorando por la cara. Y digo, ¿yo esto qué viene? Digo, pues nada, churra, a aguantarte y meterte el el culo. Sí, No queda bueno, otra. debe ser una manera de gestionar. A mí me pasa, a veces también, que porque sí, lloro y no sé, lo dejo fluir, lloro y ya está, y luego me encuentro mejor. Claro, yo no me encuentro realmente mejor, es una cosa que me pasa, me parece una putada porque no entiendo por qué brotan lágrimas, por qué pasa eso, ¿sabes? Yo no sé, no lo estoy pensando, igual que cuando me falta aire, o por ejemplo, no sé si se notará mucho, que tengo aquí heridas en los labios, porque me muerdo los labios, ahora tengo las uñas más cortillas, pero me clavo las uñas, si no me viene el vómito, me viene arcada, en algún daño físico por algún lado que estoy haciéndome casi continuamente, aparte de también pues síntomas en parecer a la depresión, apatía, estar cansado, mucho sueño muchas veces, entonces quieras que no, pues es la parte más putada, la verdad. Ujú. ¿Y te gustaría que la gente empatizara más contigo? Siendo honesto, mientras que no den por culo y no toquen los huevos, me refiero a que sabiendo que lo que estás haciendo premeditadamente pueda ser algo que moleste o algo que, o algo que a ti mismo te molestaría que te dijeran o te preguntasen, a mí también me podría molestar, ¿sabes? Hay muchas preguntas que a mí también me pueden molestar. Vale, no voy a poner triste, pero me puedo cabrear o me puedo frustrar por lo que me estás diciendo. Entonces, realmente, más que empatice conmigo para entenderlo, es, mira, si no te interesa el tema, no te interesa. Si te interesa, con todas. Si te quieres interesar, pues bueno, un poco ambas partes, tanto como si quieren el entender tanto mi parte, empatizar conmigo, tanto como la parte de entender también a una víctima si la hubiera. En este caso, repito, yo no, yo no he hecho nada ni nada, no he cometido ningún acto de dudosa moralidad a ningún tercero, pero igual que hay que entender a la víctima y es natural entenderla en el caso de que, o sea, como yo, pues tenga ciertas partes, en un sufrimiento que podemos sentir en cierta parte todo, también se intente entender. Y la gente que quiera entenderlo, de verdad, que quiera, que sienta una, yo qué sé, porque ha visto películas, porque no pasa nada, coño, han visto American Psycho y le da curiosidad. Pero si te da curiosidad, con todas. Si te quiere, si te quiere enfocar en lo que me ocurre, no solamente ciertos rasgos, porque es Sí, muy que no fácil sea nada más que morbo solo, irte ¿no? y aun si vas con morbo, o sea, si vas con morbo y quieres saber la falta de empatía, los pensamientos sádicos, la falta de culpa, perfecto, hazlo, pero ten al menos la modestia o la educación de preguntarme por el resto. Aunque no te interesen, fíjate, yo soy un tío que si quieres ser malo, hazlo con cabeza. Si solo te interesa una parte, pregunta de todo y quédate con una. Pero al menos pregunta por todo. Es como si alguien con depresión, nada más que le preguntara, yo te sientes muy triste, tío, y estás muy triste, tío, y si te sientes muy triste, tío, joder, qué pena. Y si estás más contento, tío, esa persona con depresión te diría, mira, eres un pedazo de imbécil, por favor, aléjate. Si es que tiene la decencia de decírtelo. Por lo mismo te puedo decir yo. Y no es un ataque de ira de por qué se me está yendo a mí de no sé cuánto. Porque, coño, me estás faltando el respeto, ¿sabes? Entiendo. Em, ¿Y tú tendrías una novia antisocial, como, o sea, que sea como tú? Sí, ¿por qué no? En plan, tendría tiene su ventaja de que nos entenderíamos mucho más. En plan, me refiero a la hora de la manera de pensar, de la manera de reaccionar, me parecería mucho más natural, al menos a mí, y a esa persona también le parecería mucho más natural mi reacción y mi pensamiento. Pero ya luego como sea la chica. Yo, por ejemplo, he hablado con Ali, me llevo bien con ella, yo no tengo ningún problema, pero Ali no saldré contigo, sinceramente. Con todo el cariño del mundo, ¿sabes? No sé si me explico. Pero no lo haría. Igual que tampoco creo que lo haría yo conmigo porque le parecería quizás más sosete. O sea, me refiero que también depende de cómo sea la persona. Tendría sus ventajas y sus desventajas. Sí partiría con una ventaja muy grande, tanto como esa persona como yo, de que no es tan frecuente encontrar a alguien con lo que le pasa lo mismo que a nosotros. Ya son un poquito, te entra con un poco de conexión y tal, pero luego pasarías con los mismos baches de que si la persona, si la chavala es un imbécil, pues, o si me considera a mí mismo un imbécil, pues va a tener un problema, ¿sabes? Que si, como, si no fuera psicópata, es lo mismo.
¿Qué crees que sería más fácil o más difícil tener una novia antisocial que una No lo novia sé, soy bastante normal? empírico. Soy bastante empírico en muchas cosas de las que pienso. Esto no lo he pensado hasta hace muy poco y no tengo, no lo sé, la verdad. Me parecería muy difícil en ambos casos. Simplemente lo único que sí sabría en cuál más o menos. No sé, es como elegir, yo qué sé, entre, no sé, como para mí elegir quizás entre boloñesa o carbonara. Todo esto vegano, ¿eh? No sé, me gustan bastante las dos. No sé decirte cuál es mejor. No lo sé, depende. Mi experiencia es que no he hablado, o sea, sí he hablado con personas antisociales, pero todo ha sido por mensaje. Y para mí por mensaje, por mucho que sea, por mucho que sea el momento, es mensaje. Hasta con personas que no le ocurre lo mismo, igual, trato igual. Si llega un punto en el que no nos vemos durante un tiempo, empieza a haber un cierto desapego o un desinterés, que a mí me vale el cara a cara. Es un poco boomer. Claro, se tiene que ver. Entonces, nunca he conocido a alguien delante mía en persona, haya hablado. Al principio sería muy relajante porque podríamos poner un poco las máscaras fuera, contarías más anécdotas y tendrías más libertad de contar anécdotas, las contarías más a tu manera. Pero claro, si luego, yo qué sé, si luego no compartes ningún puto gusto y sexualmente también es incompatible, ¿qué cojones? Que entonces no tiene sentido. Y a la hora de tener una novia ya no antisocial, sino pues neurotípica, ¿qué es lo que podrías aportar tú emocionalmente? Porque al no sentir pues, los sentimientos tan fuertes como sienten pues, las personas normales, el enamoramiento, el apego, todo Mm. esto, ¿qué podrías aportar tú como novio? A ver, realmente lo que es el enamoramiento, el momento más intenso al principio, sí diría que lo siento. Lo que pasa es que no de la misma manera. Es decir, no creo que lo sienta, que le tenga esa carga de como de alegría, ¿no? De disfrute, no vamos a decir, lo demás acercado como a una felicidad más estándar, sino más como, ¿cómo decirlo? A una gratitud por querer pasar tiempo de manera genuino y mucho tiempo conmigo y aparte como un sentimiento no de protector paternalista, sino, yo qué sé, no sé, entiendo, no es un protector yo paternalista de yo vengo aquí a protegerte y a decirte cómo tienes que hacer las cosas, sino como, coño, como cuando tienes un colega y tienes la preocupación de que no le pase nada, de que intentar ayudarle de la mejor manera posible y todo eso, sí creo que siento esa... Luego, como todo el mundo, luego viene un poco más el desapego y tal, pero lo único más quizás seguridad, es lo único que quizás me ha dicho. Y todo esto lo digo porque me lo han dicho, no voy a decir nada que yo teorice, porque lo que yo teorice es mi sesgo y en mi sesgo. Sí, yo creo que seguridad, o que puedes contarme cualquier cosa y sí que me puedes contar cualquier cosa, no te voy a juzgar. Principalmente porque no puedo. Y segundo, porque no quiero. Entonces, si me vas a contar algo muy traumático o muy tocho, muy triste, te puedes hacer cerrar de que no me voy a sentir tan mal. Sí, coño, me va quizás, si alguien que ya tengo una cierta conexión contigo, sí me va a impactar y decir, coño, joder, qué putadón, ¿sabes? Pero voy a dormir tranquilo. Y eso a alguna gente le puede gustar más o menos. A mí lo que en mi opinión, no sé ya qué opinen en los comentarios, a mí me parece un poco extraño, desde mi perspectiva digo, que quieras que sí sienta esa tristeza contigo, porque es como, ¿qué coño, no? Yo no quisiera que cuando yo cuento en cierta mi historia a unos amigos que se sienten tristes, yo no quiero que te sientas triste, ya lo he vivido yo, cojones. O sea, churra, ya es suficiente, coño. Ya es suficiente con que lo haya tenido que vivir yo, lo vas a tener que vivir tú. O tampoco a la inversa, ¿sabes? Como, porque quisieras que yo también sintiera ese sentimiento de tristeza contigo. Yo puedo entender que es una putada y ahí estoy, y te voy a mirar de manera dulce y cariñoso, me refiero dando el, no digo el papel, sino dando el callo de lo que tienes que hacer Sí, realmente. haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Sí, sí. Claro, realmente pues como lo hago con mi madre, mi padre y mis amigos, ¿vale? ¿Y crees que
alguna persona te puede hacer sentir feliz y pleno. Ah, por cierto, faltan 7 minutos. Aviso, por Vale, vale, si... vale. No sabría decirlo. Es que tanto como la felicidad como la plenitud las entendería de manera distinta. Felicidad yo no pienso mucho en, no le veo mucho sentido a esa palabra, más le diría tranquilidad. Y sí hay personas que favorecen más que mi mente descanse y que no me tenga que fijar tanto en que la mirada la tenga durante mucho tiempo en, digamos que fakeándola, que puedo ir cambiando, que puedo poner el tono de voz más tal, que puedo ser más bruto, que puedo poner más metáforas como me gustan ponerlas más a mí, expresar más como me gusta más a mí, y que se me entienda, porque si yo me expreso de una manera, pero la persona no me está entendiendo, coño, no voy a, ¿cómo decirlo? Vamos a empezar primero por entenderlo y ya luego cada uno de nuestra manera, ¿sabes? Primero entenderlo, eso es lo importante. Pero ya si él se da ese paso, sí que es verdad que sí, creo que hay personas que a día de hoy me hacen descansar la cabeza, ¿no? O sentirme tranquilidad. Ya sentirme pleno, no lo sé. Aún tengo que ser muy joven todavía para decirlo, creo, simplemente. Si quieres cortar aquí por unos Vale, minutillos. pues a ver, hacemos una cosa, porque son las 5:30, entonces si entre que paro esta y inicio otra, vamos a poder hablar súper poco y me tendré que ir al médico. Es verdad. Lo paramos aquí, pero lo dejo todo tal cual Perfecto. y ahora cuando vuelva del médico seguimos. Perfecto, me llama y estaré aquí en mi casa. Vale, bueno, pues aviso a la gente, Venga, me voy un momento al médico, haremos una pequeña pausa, pero ahora volvemos. Un besito, venga. amores. Adiós. Dale, dale. Recording in progress. Vale, y pues seguimos. Ya han Vale. pasado unas horas, pero gracias a la magia de la edición, pues para la gente de internet serán Mm. unos segundos. Pues seguimos con la entrevista. Am, ¿Le darías algún consejo a las personas antisociales que nos están viendo para que puedan vivir más en paz consigo mismos y con la gente que les rodea? Uf, la verdad es que también depende mucho de la situación, no sé, ¿no? Si estás en una situación súper, yo qué sé, de mucha necesidad, de que es una situación más compleja, ¿sabes? Ya ahí no me meto. Pero si es una persona más o menos que tiene una vida de chaval de clase media española, con unos padres normal y corrientes, o incluso como los míos, unos padres buenos, y tal, y has tenido tu movida, la verdad que tampoco es que tenga mucha, vamos a decir, tengo poca edad, pero por lo que ahora mismo no te metas en líos, y yo, te lo prometo, de verdad, aunque tú no lo entiendas, de verdad, aunque tú no lo entiendas, no te metas en lío, en ningún lío, de hecho. En cuanto menos, la cantidad perfecta es la menor cantidad, siempre. Porque si no, las mentiras no es que tengan las patas muy cortas, como dice mi madre, sino que cansan mucho, muchas veces ya estirar el chicle mucho tiempo, ya, te lo digo desde ya, con ciertas personas la careta se va a ir cayendo, no que se va a ir cayendo, sino que ciertos gestos que yo haría en mi soledad, por ejemplo, un momento de morbo, ¿no? La película de American Psycho y un momento en el, no sé si tú lo has visto, con la película American Psycho, hay un momento en el que se mira al espejo, ¿no? Y está como quitándose como una mascarilla de esto de la cara, ¿no? Pues yo quizás me levanto por la mañana y nadie me está mirando, no tengo por qué hacer nada, entonces ya, en la misma escena, pues lavándome los dientes. Entonces, claro, eso a ciertas personas, pues, ¿cómo decirlo? Que eso al final se va a ir notando, no vas a poder evitarlo. Por mucho que lo tengas todo muy controladito, va a pasar mucho tiempo, es verdad, mucho tiempo hasta que alguien se dé cuenta, hasta que alguien se pique algo, pero al final se nota con la intimidad, me refiero. Así que a lo mejor no meterse en lío, en hacer el menor daño siempre posible, pero esto también te digo, esto en general. Pero sobre todo para nosotros, porque al fin y al cabo lo entiendes un poco menos. Yo entiendo que se calibra menos. Yo que tengo quizás reflexión más grande y tal, sí que veo quizás más razonable o de sentido común hacer ciertas cosas. Pero claro, si no tuviese ese argumento razonable de que me he tirado yo porque he matado a la perola, de que mis padres me han inculcado pues ser curioso y tal, pues la verdad, yo no me cosqué tanto tiempo como yo me cosco por pensar el por qué hago X cosas.
también es verdad porque yo también lo disfruto, entre comillas, ¿no? El reflexionar y tal. Pero si no lo disfrutas, pues una regla así básica es métete en los menos líos posibles, en ser simpático siempre, bajo cualquier tipo de circunstancia, y aprovechate de, yo que sé, pues yo que sé, no vamos a tener un miedo, ¿cómo decirlo? No vamos a sentir miedo como tal, podemos tener, ¿cómo decirlo? La reacción instintiva a que voy a tener daño físico, pero si no, coño, ya hago situaciones que te puedes escaquear porque alguien te viene violento y tú sigues completamente, lo digo, sin ningún calmado, tranquilo, sin ningún tipo de tal, te puede aprovechar. O con lo que he dicho con amigos, y amigos que me cuentan a veces cosas, amigos que saben que me da igual, ¿cómo decirlo? No que me da igual, sino que no me voy a ver ni afectado ni me voy a tener esa cosa de mucha gente, ¿no? De que se quieren ver involucrados y por tal de ayudar, ¿no? Se quedan en ese, como que de tanto ayudar, al final acaban no ayudando, ¿no? Yo si te ayudo es porque genuinamente eso es lo que he pensado. No hago de más, si no soy sincero. Y lo último, ir a terapia. En plan, esa es la única, en plan, eso me parece como súper obvio, pero creo que la única tienes que ir a ser un psicólogo o psiquiatra. Esa te ayuda. Principal y ya luego amigos, tal, no sé cuánto, pero eso es lo principal que tienes que hacer. Sin eso no haces nada, en absoluto. No haces ningún avance. Genial, pues Mm, esto también. Sí, la terapia es súper importante porque te ayuda a comprenderte a ti mismo mm, y a veces es sí. difícil. Y a verlo desde otra perspectiva, quieras que no, aunque mancille un poco tu ego de vez en cuando, por en pos en largo plazo de tu ego, merece la pena un poco de escuchar un poco qué opina el resto de ti. Pues sí. ¿Y por qué prefieres a los animales antes que a las personas? Hombre, creo que realmente es porque o sea, siendo frío, realmente porque creo que en el espectro de no sentir empatía emocional, en- por ejemplo, con los bebés y con los niños, sí imagínate que alguien le hiciera algo a un niño o algo, me daría mucha rabia. ¿Sabes? Sería de los primeros que estaría diciendo que coñazo es un niño, ¿sabes? Entonces, conforme más inconsciencia o inocencia real me genera, no una inocencia de la idea de inocencia, sino inocencia de verdad, porque coño, es que no tiene conciencia, coño. No, no por otra cosa. Entonces, como un animalito me infunde quizás esa inocencia y que también todo lo que hace es genuino. Es decir, si se alegra por ti es porque se alegra por ti. No hay una segunda intención, no hay... Si no quiere estar contigo, se va. Por ejemplo, yo tengo dos hurones y una de ellas es más independiente. Y cuando no quiere estar conmigo, no quiere estar conmigo. Se pira, me hace el gesto que tiene que hacer para que no te van a estar contigo, se da una vuelta ya por mi casa y todo por culo. Y no hay ningún... No hace falta ni hablar, que es lo mejor de todo. Que no hace falta ni que tengamos ni la misma especie y te entienden mucho más fácil, mucho mejor. Es que es mucho más directo, como me gusta más. También es por eso, porque también emocionalmente me impacta muchas veces más un animal que quizá una persona. Por eso mismo, porque quizá es lo más protoempatía que puedo sentir. Porque tampoco voy a hacer ahora de eso, que tampoco ¿cómo decirlo? Lo hago también por coherencia, porque si me gustan los animales, quiero hablar de los animales. Y hablar de los animales y hacerles sufrir a la vez me parece completamente incoherente. Y Ujú. aparte que me gusta más la comida vegana. ¿Y qué crees que deberíamos aprender las personas de los animales para ser mejores? Mm, justo en que no somos fíjate, por la razón que yo creo que deberíamos, en general, siempre que se pueda, en Occidente, no sé, la persona que vive en la Antártida, pues no le voy a decir que sea vegano, ¿sabes? Se va a morir. Pero por eso digo que cada vez al menos se intenta hacer daño menor posible, porque ellos no tienen esa carga moral, que aunque yo no la sienta, la sigue teniendo mi acto, me gusta o no. Al fin y al cabo, lo que nos diferencia de ellos es pues, que podemos reflexionar, que tenemos que llegar a un acuerdo, que tenemos que llegar, no tengo un consenso, pero no tenemos que tolerarnos, respetarnos,
esos valores más racionales o no tan acercados al humano son los que deberíamos más cultivar. Porque si realmente en plan, cultivar lo que sienten los animales sería dejarnos llevar por ser ellos. Y por mucho que quizá a algunos nos gusta ser, no podemos volver a ser monkey. Estarías actuando pues, como un niño, al fin y al cabo. Entonces, todo lo que, aunque los impulsos, ¿cómo decirlo? El tener un disfrute más primario y tal, está bien, pero al fin y al cabo lo que nos diferencia de ellos es que pues tenemos razón, que podemos pensar, que podemos reflexionar, que podemos darle dos vueltas a lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Entonces, quieras que no, por el mero hecho nada más que de poder hacerlo, en mi opinión, no estás obligado, pero estás muy condicionado a hacerlo. Es lo único que te diferencia, si no, realmente, ¿cuál es la particularidad que tiene un humano frente a, yo qué sé, yo tengo hurones, yo creo que los dejo en el campo y casi que sobreviven más que yo. Yo creo que, yo qué sé, en un año estaría muerto. No, en un año, es que ni te digo ni un mes, estaría muerto yo solo. O sea, es lo único que nos puede hacer mejorar incluso hasta como todo, nosotros como personas, es utilizar la razón. Ujú. Claro, pero eso sería diferenciarnos, ¿no? De ellos. No por diferenciarnos, sino que el hecho ese de que la particularidad que sea la razón es como si una serpiente no utilizara el sentido infrarrojo. Es como, ¿qué coño hace? En plan, si has Mm, llegado hasta ahí evolutivamente, ha sido porque lo que te diferenciaba del resto en parte era lo que tenía el sentido infrarrojo. vale, o sea, Pues en parte mm, igual nosotros. potenciar nuestras habilidades. Sí, más que más nuestras habilidades, más que en general lo que rija nuestra vida, aunque en parte sea la emoción y el vivir el presente, el carpe diem, en parte tiene que ser el pensamiento pues, más a largo plazo, lo que he dicho antes de ser educado siempre, aunque no tenga ganas, Ujú. eh, intentar al menos que la primer tanteo sea siempre intentar llegar a algún tipo de consenso o respetar siempre al otro, no importe el qué, simplemente respetarlo, tolerarlo. Que si una es mala te cae mal, bueno, pues no le des por culo, él tampoco a ti, tampoco. Ya está, la solución más sencilla. No hace falta, no, aun en casos súper específicos, si existirá dar por culo a alguien o una venganza o algún tipo, pero será en casos mega específicos que será muy Ujú, obvio saber que ha hecho eso, pero en el resto de casos, yo qué sé, el punto medio, la ujú. tranquilidad, Vive y deja vivir, ¿no? Sí, 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 porque al fin y al cabo eso tienes que también llegar de manera lógica y racional. Si llegas porque lo estamos diciendo aquí o porque lo has escuchado de alguien de autoayuda o porque lo has escuchado de no sé dónde, tampoco sirve de nada, que al fin y al cabo, Ujú. Pues sí. Pues esta era la última pregunta. pues mira, pensaba, en mi ideario pensaba que quedarían más. No, quedaban poquitas ya antes de irnos. ¿Hay alguna cosa más que te gustaría comentar? Sí, fíjate, antes de empezar a ver TikTok, que es lo que he hecho durante el tiempo que estaba entre parón y parón, me ha mirado por ver en los comentarios antes de la entrevista y ha habido una mujer que ha dicho algo del palo. Tienes que subir un vídeo para, como rollo, evitar las personas que tengamos como mi hijo o algo así. Pero lo que me ha llamado la atención es que en vez de decir yo ese psicópata o este tío o yo qué sé, me ha dicho esta especie, ¿sabes? Y ya la cosa es que yo estoy contando esto y a mí me hace gracia. Eso no me va a hacer enfadar ni muchísimo menos, ¿sabes? De hecho, para enfadarme realmente es bastante complicado. Pero lo que yo pienso muchas veces es que mi madre no va a leer eso. Pero imagínate que mi madre fuera entre entrevista que quizá quiere verla. O la de Álvaro, que la ha visto. Mi madre no va a entrar a la caja de comentarios porque no va a entrar aunque no sabe. Pero imagínate una madre, yo qué sé, imagínate que mi madre sí entrara a la caja de Sí, la comentarios. mía sí que entraría. Imagínate que mi madre quizás ha entrado y no me lo ha dicho. ¿Sabes? Y ha leído que le han puesto varias personas todas esas cosas de su hijo. Y ella ve, porque la realidad supera a los comentarios de YouTube, ve que la realidad es muy distinta. Y yo no he venido aquí a hacerme ningún tipo de víctima ni nada de ello, pero ve que la realidad es muy distinta
o incluso hasta amigos, en cierta parte, algún amigo más cercano, aunque te digo un coña, le da un poco de rabia, en plan, coño, es que hay cosas que dices tú, ¿sabes? Y encima la otra cosa que pienso es, imagínate que yo leyera eso, que según tu ideario voy a responder como un puto loco, ¿no? ¿Para qué coño lo pone entonces? En plan, está dándole más leña al fuego, ¿no? Entonces, es No, como que porque es ilógico. si Sí, respondes, porque Ali a veces responde, pero responde bien. Y le dicen en sí, plan sí. que no es psicópata porque si le afectan tanto las críticas como para responder es que no es psicópata. Claro, claro, sí, no sé, se buscaba una manera de esas cosas. Pero sí que es verdad que lo he pensado ahora, que no, lo he pensado antes, ojo. Digo, y si todas estas cosas las leyera mi madre, o sea, de la caja de comentarios, menos mal que no lo hace. Y si no, en algún momento les diría, mira, mamá, no lo lea porque va a ver igualmente que hay gente, que es la gran mayoría, que es un montón de gente diciendo, por lo general, cosas bonitas o al menos interesantes, pero una madre es una madre, ¿sabes? Y no sé cómo se le podría afectar, ¿sabes? Así que un Ya. poco, ya que me ha parecido irónico que quería consejo para su hijo, pero luego lo ha pensado mi madre, llamándome Ya, de esta especie, como si fuésemos de un género, de una especie distinta. ya, claro. Que para la gente que te quiere y eso, pues también que no mola, es Claro, ofensivo. claro. Sí, sí. O sea, que para mí no lo va a ser en casi todos los casos. Pero al final, ¿quién va a salir perjudicado? Que es para lo que va el mensaje, entre comillas, al final no voy a ser yo, sino que van a ser gente de mi alrededor, en el supuesto caso. Que Ujú. igualmente mis amigos y yo de vez en cuando vamos nos ponemos en Discord, comparto pantalla y empezamos a ver comentarios y nos empezamos a partir a pollo. Bueno, ellos me conocen a mí y saben que soy lo más cercano a, yo que sé, a Shaggy o a la película esta de Espantatiburones, las medusas que salían plan, pues soy lo De más cercano chill. a eso. Claro, entonces, ver ciertos comentarios es bastante gracioso. Sí, es que bueno, a veces yo creo que la gente comenta lo primero que les pasa por la cabeza Mm, sin pensar. Y, sí, sí. y bueno, esto pues será porque somos de las primeras generaciones con internet y redes sociales y tal, y la gente no es tan consciente, pero yo espero que con los años y las nuevas generaciones que ya han nacido con estas cosas y crecerán con las redes sociales como algo normal, que sean más conscientes de que lo que escribes y dejas en los comentarios, aunque estés detrás de una pantalla, lo va a leer una persona de verdad. Y que hay comentarios Mm, que pues que no hay que hacerlos, que igual que en la vida real no los harías, pues en internet tampoco hay que soltar lo primero que piensas. claro, Pero bueno, sí, sí. Y otra cosa que quizás, no sé si con lo de los comentarios de antes no lo he querido decir, con todo esto no quiero normalizar o como se diga ningún tipo de trastorno, ni mucho menos, ni quiero romantizar. como decir, ni romantizarlo. Es decir, igual que podrías verle sus ventajas teóricamente, tiene sus desventajas teóricamente, pero al fin y al cabo todo esto es la teoría. Al final no quiero ni romantizar la mirada de no sé qué, de no sé cuánto, ni el hecho de la seriedad, ni quiero realzar ningún tipo de valor, porque realmente ni quiero normalizar que te ocurra un problema porque hay ciertas conductas que son negativas y eso no hay que normalizarlo. De hecho, por lo que vas a terapia, justamente para que tú no hagas eso. Entonces, romantizar eso o querer pretender que se está normalizando es una gilipollez. Pero por otro lado, más que normalizar es normalizar el hecho de que va a haber personas que le ocurran cosas mm, curiosas, interesantes o más estrambóticas o lo que sea, porque ya no me incluye a mí ni mucho menos, a mí por lo general no puedo decirlo. Nadie de mi entorno más allá cercano o tal sabe nada ni nada ni nada de esto y ninguno, nadie tampoco cerca mía va a ver esto y si lo viera en todo caso tampoco me hubiera afectado. Pero, pero coño, que al final hay gente que le pueden ocurrir cosas que creemos que son nocivas o que tenemos una idea, pero que la persona que lo vive es una común y corriente que va al mercado a comprar soja texturizada y chocoflake, ¿sabes? Es decir, que al final la pura realidad es que también vas a dormir y te pones a mirar móvil, quedas con colegas, vamos a decirlo. Sí, que eres Que una al persona final normal. más que normalizarlo es visibilizar que, coño, que hay cosas que puede ocurrir. No sé si es menor, mayor, ni me importa, ni creo que tuviese que ser de relevancia el que fuese de menor o mayor caso. Simplemente que puede ocurrir, si te ocurre, pues mira,
que sepas que sí tienes este tipo de vivencia. Genial, pues por mí Entonces, Fini, ya hemos acabado. perfecto. Ya si quieres poner el Instagram en la descripción y ya está, sin mencionarlo. Sí, porque como tiene Pues, esa palabra que no sé yo, claro, pondré claro. el link abajo. Sí, quien le quiera seguir en Instagram, pondré abajo en la descripción del vídeo pues el link para que vayáis. Sí, un aviso, por favor, esto no lo digo de verdad, con mala intención ni con ningún tipo de nada, pero yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra. Es decir, yo no sé si vuestros familiares, exparejas, amigos, compañeros de trabajo, me da igual. Yo no lo sé si a vuestro compañero de trabajo le ocurre o no le ocurre lo mismo que a mí. Yo no lo sé y no lo voy a saber. Daros tips de saberlo o no es un poco gilipollez, porque hay gente que es más fría que otra y no le ocurre nada. Mi padre, de hecho, es más frío con algunas cosas, pero no le ocurre nada, es una persona común y corriente. Entonces, que si me habláis por algún motivo, que sea o bien porque hay alguna pregunta que no se haya hecho y tengas curiosidad, que si esa pregunta va con cierto morbo o con tal, tiene un poquito de gracia para hacerlo, que yo no me dé cuenta o que si al menos me doy cuenta, me daré cuenta, pero al menos veo que has tenido el gesto de al menos, coño, decir hola, ¿qué tal? Al menos al principio, ¿no? O presentarte lo que sea. Y si ya, por curiosidad del destino, porque notas que el acento soy de Andalucía y por algo sabes que yo qué sé, que estoy por aquí, que quizás vivimos cerca, lo que sea. Si quieres conocerme ya, como yo no contesto a menudo. Te puedo dejar en leído. Y siendo sincero, no a malas, pero si os he contado todo esto, del tirón que me cuentes tu vida, del tirón, coño, imaginaos que del tirón yo contara mi vida si no supiese nada. Diría, bueno, vale, muy interesante, pero no, ¿qué coño? Porque te respondo luego que no tengo ganas, ¿no? Y que aparte tampoco es que me vaya a hablar mucha gente. Pero si ya de normal a mis propios amigos no les respondo, o les respondo cada 2 días, si no es para quedar, pues imagínate, la lista de espera está bastante tal. Y no es porque yo me crea que yo no respondo porque tal, simplemente es que no me gusta el teléfono, escribir mensajes. O me llamas por teléfono o quedas conmigo. Si no, ya. Pues avisados estáis. Mm. Pues ya estaríamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por abrirte con nosotros. Y bueno, espero que a la gente le haya gustado y que aprendan y bueno, y que les sirva pues para conocer un poco pues el otro lado, que también pues son humanos y también tienen sus cosas y hay que tenerlo en cuenta, que a veces pues nos referimos a esta gente pues como monstruos, como eso, como el espécimen y estas cosas. Y bueno, pues que ahí detrás pues al final también hay una persona que está pues luchando con sus cosas. Y bueno, yo quería decir también que a ver, que es importante que aprendamos a identificar a pues, este tipo de personas que son las que nos pueden hacer más daño, pero al final tampoco es una caza de brujas. O sea, si tú en tu vida detectas que hay una persona pues, que te está manipulando, que no va de cara, que no, sus intenciones no son buenas, pues esas personas sí que hay que apartarlas. Pero bueno, por el hecho de tener una persona pues, como tú delante, que pues podrás tener más o menos emociones, pero al final no haces daño a nadie, ¿no? Y pues eso tampoco creo que haya que perseguir a toda persona antisocial, sino bueno, alejarse de las que sean malas. Claro, porque al fin y al cabo, queramos o no, no se puede evitar eso, saber que bueno, que puede haber que ya cierta, pues bueno, que al menos lo que tiene más visibilidad en ciertos medios que se da es eso. Yo desconozco si en el porcentaje al final. Es verdad que he hablado con varias personas y hay varias que comparten una experiencia parecida a la mía, más parecida a una depresión
o algo así, más que como un problema de ir a hacer tercero. Claro, ya he hecho como que como la decisión. Pues bueno, pues ya estamos. Pues muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final. Y nada, si tenéis alguna pregunta más que queráis hacer o algo, lo podéis dejar en comentarios y ya pues vamos viendo. Y eso, pues un besito.